¿Cuánto? Grupo 4, muy bien. Ya pueden empezar, por favor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Somos el grupo 4. Vamos a exponer la culpabilidad y el dolo. Mi grupo está conformado por Valderrama Huáscar, Chipana Mariluz, Mamani Sergio, Montaño Ariel, Vallejo Sandra y mi persona, Vallejo Cecilia. Por si acaso, perdón, ya no tienen que poner su nombre en el chat, solo es la primera reunión, siguen colocando, ¿ya? Perdón, continúe, por favor. Como contenido tenemos aspecto positivo de la culpabilidad, concepto, teoría sobre la naturaleza, formas de culpabilidad, naturaleza jurídica del dolo, aspectos o momentos del dolo y especies del dolo. Aspectos positivos de la culpabilidad. Para que una determinada conducta humana pueda ser calificada como delictuosa, no basta que se adecue a un tipo penal y además lesione o ponga en peligro sin justificación jurídicamente relevante. Es indispensable que, además de estos requisitos de tipicidad y antijuricidad, exista una voluntad dirigida a realizar dicha conducta. Entonces, podría decirse que el comportamiento pertenece a alguien que es suyo y que por lo tanto debe responder por eso. Continuamos. Eh, Como concepto, la ejecución del hecho típico y antijurídico por alguien que hizo como resultado de operación mental en la que intervinieron consciente y libremente las esferas intelectivas, afectivas y volitivas de su personalidad, es lo que se conoce con el nombre genérico de culpabilidad, porque tal fenómeno se origina en el psiquismo del hombre que realiza la conducta. Se habla de él como aspecto subjetivo del delito. Sin embargo, un concepto elemental en el que apenas se alcanza a intuir la complejidad de su estructura. Por eso es necesario al menos enunciar los demás destacados esfuerzos doctrinales realizados para clarificarlo. Entonces, la culpabilidad es el juicio de imputación personal, es decir, que supone la reprochabilidad del hecho ya calificado como típico y antijurídico. Esto nos permite reprochar la conducta de la persona que cometió el delito y por lo tanto atribuirle esa conducta y hacerle responsable de ese hecho.
Paso la palabra a mi compañera Mariluz. Mariluz, no se te escucha. Tiene que prender su micrófono, no está prendido su micrófono. ¿A quién le toca? A Mariluz Cipana. ¿Está Marilú? Sí, está. Ella es la que está compartiendo la pantalla. Ya entonces está descuidado, no sé qué ha pasado. ¿Por qué está con su micrófono prendido? Marilú, ¿nos escucha? Hola, hola. Pero no se le escucha nada. A ver, hable. No se le escucha nada. O tal vez es un problema de su equipo. A ver si no vuelva, sálgase un ratito y vuelve a entrar. A ver, aguardaremos unos minutitos hasta que su compañera ingrese nuevamente y pueda compartir y continúe su exposición. Por favor, para los demás integrantes del curso, del grupo, perdón, no nos olvidemos que solo tenemos 40 minutos en esta grabación, entonces tenemos que terminar la exposición en ese tiempo, ¿ya? ¿Quién es el encargado del grupo? Cecilia, doctor. Cecilia. A ver, ya está ingresando nuevamente. ¿Ya puede ahora? ¿Me Mariluz, escucha ahora sí? ahora ¿Me sí le escucha ahora sí? escuchamos. Sí, sí, ahora lo escuchamos. Comparta, por favor, las diapositivas y continúe con su exposición. Les estaba diciendo que voy. ¿Me escuchan bien? Hola, hola. Dice, ¿me escucha? Ahora sí, te escuchamos. La teoría psicológica. La culpabilidad es la relación psicológica que hay entre la conducta y el resultado. Esto podemos ver en el comportamiento que tenemos entre la sociedad. Un ejemplo sería el bullying. No hay en la edad de los 17, 15, 16 años llegamos a agredir verbalmente o a veces físicamente a una persona.
al grado de bajonearle su autoestima, que es una agresión psicológica, pensando que es un juego sin que tenga un resultado que puede ser la incitación al suicidio. Y también estudiando la conducta a través de la psicología, que es para los agresores que serían asesinados en serie o violadores, es su conducta reflejada en sus actos. Si reflejan alguna culpabilidad o en otro caso lo disfrutan. Teoría normativa. Es un juicio de reproche del autor de esa relación, es decir, es un conjunto de al dolo y la culpa. Se situaba a la posibilidad de exigir al autor comportarse de acuerdo a las normas o como un juicio de valores. Esta teoría nos habla sobre el reproche que hace a la sociedad a las actividades antijurídicas, que es en el comportamiento, que lo podemos ver en la violencia hacia las mujeres, niños o adolescentes, que normalmente con nuestras normas y leyes, que está penado por ley, que es un acto ilícito que no se puede cometer. La sociedad lo trata de plantear al agresor que es antijurídico su comportamiento, irreprochable por la sociedad. También tenemos la teoría finalista. Su propulsor es Gelson, para quien la culpabilidad es el juicio del valor sobre la especie fáctica psíquica, presente o ausente. En esta teoría finalista nos promueve que para poder prevenir los actos antijurídicos que llegan a la desgracia, se realizan actividades finalísticas que son reguladas, que podamos prevenir la conducta reprochable y la falta del cuidado objetivo requerido para evitar el resultado. El resultado puede ser el asesinato de una mujer o la violación de un niño. Realizando esas actividades y promoviendo los derechos que tienen estas personas, las obligaciones que tienen los autores de respetarla, se podría evitar ciertos desenlaces desastrosos. La característica fundamental de esta teoría es el desplazamiento del dolo del ámbito de la culpabilidad. Para los finalistas, la culpabilidad estaría integrada por dos elementos, que es la exigibilidad. Es la conducta regulada conforme está en la ley, que promueve los valores y derechos. Es un comportamiento de una persona que está siempre en base a las normas, respetándolas y promoviendo estos valores y derechos. También tenemos la imputabilidad. Es el término jurídico que se define como la capacidad de comprender las consecuencias de cometer un delito. Esto se le ve en los asesinos, violadores, y en base que muchos asesinos, y he visto casos aquí en Bolivia, me equivoco, en Santa Cruz, cuando a su concubina fue asesinada por su concubino por 15 puñaladas, y el segundo alegando que el diablo le ha dicho, alegando demencia, por decir con un análisis psicológico que tenía alucinaciones, lo cual le volvería inimputable hasta probarse lo contrario en su análisis psicológico. Le voy a dar paso a mi compañero. Bueno, buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Forma de culpabilidad. El concepto de culpabilidad es el conjunto de condiciones que determina el autor de una acción típica, antijurídica, atribuible, sea criminalmente responsable de la misma. La culpa es una imputación que se realiza a alguien por una conducta que generó una cierta reacción. También se conoce como culpa al hecho que es causado de otra cosa. La culpa, por lo tanto, consiste en la omisión de la conducta debida para prever y evitar un daño, ya sea por negligencia o imprudencia. La culpabilidad se manifiesta en dos formas extremas y una intermedia. La primera constituida por el dolo y la culpa, y la segunda por la preterintención. El dolo es el paradigma del elemento subjetivo y la especie de la culpabilidad. Representó un progreso encomiable
en la evolución del derecho penal, en el derecho romano de la primera época y en el primitivo derecho germánico. Los castigos se descargaban por el mero resultado sin tener en cuenta la intención del agente. El dolo. ¿Qué es el dolo? El dolo es la conducta antijurídica, culpable y punible de realizar u omitir una acción con conocimiento y plena voluntad de realizarlo u omitirlo. Aunque seamos que al realizar este hecho estamos infringiendo la ley penal. Además, cuando se comete una conducta dolosa, no hay causa de justificación legítima en legítima defensa, estado de necesidad, cumplimiento de un deber y ejercicio legítimo de un derecho, cargo o oficio o consentimiento, etcétera, que nos exima de la responsabilidad penal alguna. Ejemplo de un dolo. Puedo ir a una tienda de una billutería y puedo agarrar un collar. Me lo meto al abrigo y me voy sin pagar. Yo ya sabía que iba a ir con ese propósito, ¿no? De robar. Estoy consciente de cometer ese acto. Preterintencional. Designa a algo que va más allá. En este caso de la intención, o sea, de lo que tuvo en vista el sujeto al realizar la acción u omisión. Esta calificación es usada en especial en el ámbito del derecho penal para designar los delitos que, que teniendo en vista la constitución de un fin contrario del derecho, ocasiona otro daño no tenido en cuenta por el autor. Pero relacionado causalmente con el hecho cometido por el cual resulta que se debió haber previsto tal posibilidad de ocurrencia, aunque para que se configure la pretensionalidad, el autor no debe haber tenido en cuenta ese desenlace. En sí podemos entender que es aquella que genera consecuencias más graves de las que se pretendía provocar. Por ejemplo, cuando dos personas están peleando a puños y uno le da un golpe muy fuerte que el otro se cae al suelo golpeándose la cabeza en una piedra y le causa la muerte instantánea. El otro sujeto solo tenía la intención de lesionarlo, no de matarlo. ¿Va a seguir mi compañero? Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Prosiguiendo con la exposición, yo voy a explicar sobre la naturaleza jurídica del dolo, en la cual veremos tres teorías: la teoría de la representación, la teoría de la voluntad y la teoría finalista. Siguiente. La teoría de la representación. De conformidad con esta teoría, para la existencia del dolo es suficiente representarse mentalmente el resultado de la propia conducta. Ejemplo, si un sujeto representó la posibilidad de realizar un delito del tipo penal, habrá obrado por el dolo, pues tal circunstancia ya debería hacerlo desistir de seguir actuando, siendo que la confianza de no producción del resultado encierra en sí la negación de la posibilidad. Siguiente. El jurista y politólogo Franz von Liszt define al dolo como el conocimiento de todas las circunstancias fácticas que acompañan el hecho previsto por la ley. El dolo entonces no sería más que la voluntad de una conducta de la cual se deriva un resultado previsto por el agente, lo que significa que esta teoría encuentra el dolo en la simple representación mental del evento mismo y voluntario. La teoría de la voluntad. Esa teoría constituye la doctrina clásica del dolo. La configuración del dolo no alcanza con la mera representación de la posibilidad o probabilidad de resultado,
sino que además es preciso su aprobación por parte del autor. Francesco Camarra nos dice, la intención más o menos perfecta de ejecutar un acto que se sabe contrario a la ley. De acuerdo a esta teoría, para que exista dolo no es suficiente que la gente haya previsto como cierta o probable la verificación del resultado. Es necesario que el evento mismo sea voluntario. La teoría finalista. La teoría finalista no encuentra dificultad en aceptar que se trata de un hecho psicológico caracterizado por la intención de llevarlo a cabo, el resultado de la conducta. Bajo esta teoría, Maurech nos dice, actúa dolosamente quien incluye en su voluntad y la representación total del derecho, tal como la presenta en la pareja objetiva del tipo. Tratase pues de un querer el hecho típico con representación mental del resultado. La teoría finalista significó un proceso esencial y significativo respecto al sistema clásico del delito, pues eliminó estos problemas. Esta teoría dio a conocer que lo injusto del hecho no depende solamente de los elementos subjetivos, sino también de la disposición de un fin. A continuación, mi compañero va a explicar los aspectos o momentos del dolo. Buenas noches a todos. Yo voy a explicar la parte que es aspectos o momentos del dolo. Se dividen en aspectos cognitivos y aspectos volitivos. En el aspecto cognitivo, un determinado hecho pueda ser tenido como doloso. Es indispensable que la gente haya tenido un conocimiento previo de él en forma tal cuando la acción u omisión se verifique, el resultado se ha producido ya en su mente. Nada importa que este conocimiento anticipado tenga lugar mucho antes de materializarse un acto positivo o ya sea negativo, o proceda inmediata y fugazmente a la conducta misma. Tener conocimiento del hecho significa que el agente conozca la naturaleza de su comportamiento de acuerdo con la descripción que de él hace el legislador en el respectivo tipo penal y que tenga conciencia de su antijuricidad. En este aspecto, más o menos podría decirse que consiste en el conocimiento de elementos objetivos del crimen, es decir, el individuo representa un acto a sabiendas de su ilicitud. Después, pasando al aspecto volitivo. No basta la representación mental del resultado de un comportamiento típico y antijurídico para poder hablar del dolo. Es necesaria la voluntad de ocasionarlo. Es el llamado momento volitivo del dolo. Algunos autores hablan de intención entendida como la voluntad dirigida hacia un determinado fin. En este aspecto del dolo consiste en querer el resultado de la propia conducta que se sabe antijurídica. También podríamos decir, o sea, se refiere a la voluntad deliberada o intención de practicar el acto ilícito. Y voy a dar paso a continuación a mi compañero Huáscar. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. A mí, el tema que me tocó exponer el día de hoy es especies de dolo. El dolo en el derecho penal, un significado breve, es la voluntad e intención de realizar una acción estipulada y penada por la ley. Ahora, el dolo puede ser directo, indirecto y eventual, ya que estas son las distinciones doctrinales más conocidas y hay otras que también llegan a conocerse, que son el dolo de lesión y peligro, el dolo de ímpetu y de propósito, dolo inicial y concominante y dolo genérico o específico. El dolo directo.
El dolo directo es el resultado de una acción que coincide con un fin que se lo propuso el autor del dolo. Un claro ejemplo sería de que alguien, si quiere matar a otra persona, lo va a matar sin ningún prejuicio, sin ninguna traba, por así decirlo. Ahora paso al dolo indirecto, que este es el tipo de dolo que llega a ser el que no coincide con el fin que se propuso el autor del dolo, pero este llega a tener una consecuencia necesaria para llegar al resultado que él ya tenía planeado. Otro ejemplo de este tipo de dolo sería que alguien quiso matar a otra persona con la que estaba viajando, el que estaba viajando en un bus. Y el que comete el dolo, coloca un artefacto explosivo y en la explosión, aparte de la persona que tenía que ser ya afectada, mueren otros grupos de personas. Ahora vengo con la última clase, que es el dolo eventual. Y este dolo no se descarta una posibilidad que se llegue a producir un daño, pero este daño no llegaría a ser querido por el que lo está haciendo. Y un ejemplo sería el que una persona, al ser perseguido por la policía y decide agarrar un motorizado, se da la fuga, lo cual esto origina que el conductor llegue hasta las máximas velocidades, y en el momento de que cuando uno está a máximas velocidades no puede controlarlo, puede llegar a causar daños, incluso muertes, a otras personas que no tienen nada que ver con lo que llegue a suceder con una persona. Eso sería todo de mi parte, doctor, y eso sería toda la explicación del grupo. Muchas gracias. Ya, muy bien. Un poquito corto, ¿qué ha pasado? No han calculado. Con el otro grupo hemos hecho más tiempo. A ver, dudas, preguntas, comentarios. A ver, ¿quién me puede decir qué es dolo? Si es de por forma de luz. Sí, ya voy, Liz, ahorita lo cierro. Ya. A ver, dudas, preguntas, si no yo voy a empezar a preguntar a los del curso. Y vamos a concluir la clase del día de hoy con preguntas. A ver, ¿quién tiene dudas, preguntas? O tal vez aquí en el aula. Todo claro. A ver, los del grupo, una pregunta. Planteen una pregunta y yo voy a decir quién va a responder. ¿Cómo se puede diferenciar el dolo directo y el dolo indirecto? Ya, a ver. Molina Neisa. No está atenta Molina. Cristian Torrico. Cristian Torrico. Tampoco es atento. Montaño Ariel.
Aquí, doctor. A ver, vuelvo a plantear la pregunta para que responda su compañero, por favor. ¿Cómo se puede diferenciar el dolo directo y el dolo indirecto? A ver, Montaño. Por dolo indirecto podemos decir que eh, es un delito que se comete. A ver, espera un momentito, doctor. Pensalo, pensalo. Y responde usted. Ya, podemos decir que el dolo indirecto es la intención de cometer algún delito. El dolo directo. Y el dolo indirecto es A ver, los perdón, perdón, ¿me podría repetir la pregunta? ¿Cómo se puede diferenciar el dolo directo y el dolo indirecto? Ya. Eh, de acuerdo a lo que ha explicado, el dolo indirecto y el dolo directo se puede diferenciar por la intención a la cual se llega el resultado final. Sería, por ejemplo, el hecho. Podría ser un robo o un asesinato. A ver, ¿qué es el dolo indirecto? Mm, A ver, los del grupo. Yo les respondo, doctor. A ver. Es el dolo. Es el dolo que llega a ser el que no coincide con el fin del autor del dolo, pero este llega a tener una consecuencia necesaria para llegar al resultado planeado. A ver, un ejemplo. Un ejemplo claro sería porque si yo, me pongo yo de ejemplo, quiero matar a alguien con cualquier fin, no me va a importar si hay gente o no hay gente, pero quiero que el resultado sea que la otra persona a la que tengo la intención le llegue a suceder algo. Pero ¿dónde ahí sería indirecto? Porque ahí estamos hablando de dolo directo. Si yo quiero matarlo, no va a importar si lo mato empujándolo por las gradas o clavándole un cuchillo o disparándole un arma de fuego. A ver, Neisa, Bueno, después Marco. Sí, buenas noches, doctor. A lo que es entendido, el dolo indirecto no es que no es cuando uno comete el hecho con voluntad, con intencionalidad, y sí se llega a cumplir el cometido, ¿no es cierto? Llegas se llega a cumplir el hecho con la intención que has iniciado, ¿no es cierto? Y el indirecto sería que no tienes la voluntad, que tu intención no es producir, digamos, el daño o hacer el hecho, pero sabes que si lo vas a hacer, va a tener una consecuencia jurídica. Ya. Marco. Bueno, doctor, el concepto del dolo indirecto no comprendido es cuando la acción, ¿no? que se ejecuta o se produce no surte, ¿no? los resultados que andábamos buscando, pero como mi compañero le decía, surten otros efectos de acción dolosa.
Un ejemplo podría ser la intención, por ejemplo, de matar a alguien por envenenamiento, ¿no? Sin embargo, este efecto no causa, ¿no?, el objetivo final, ¿no?, que es la de acabar con la vida de alguien. De repente esta persona llega a sobrevivir, entonces, pero ha surtido un efecto de acción dolosa. A ver, los del grupo, ¿dónde están? A ver, ¿quién preguntó? ¿Quién hizo la pregunta? ¿Quién realizó la Sí, pregunta? doctor. A ver, un ejemplo de doble indirecto. Se diferencia por la intención, o sea, el cual se llega a un resultado final, o sea, como dicen, puede cometer, digamos, dicho, un delito, digamos, un accidente de tránsito, eh, si está yendo a mucha velocidad, digamos, y sin querer se descontrola el auto, entonces ocasiona un accidente y puede atropellar a alguna persona. Entonces yo creo que sería un indirecto. Ya. Que comete un hecho ilícito sin querer, pero obviamente con la previsión de que podría realizarlo, ¿no? A ver, si yo sé, por ejemplo, quiero robar un banco, estoy con un arma, una ametralladora, ¿no? Y disparo. Dentro de la lógica, no quiero dañar a alguien, pero una bala perdida le coge a una persona y la mata. Ahí estaríamos hablando de un dolo directo o indirecto. Dolo indirecto. Indirecto. Exacto, porque si fuera dolo directo, es que yo planifique, ejecute, matar a una persona. Eso es dolo directo. Y indirecto, que por el efecto que yo realicé, pero a sabiendas que puedo causar daño a una persona indirectamente, no a una tercera persona, no a la principal. El castigo de todo directo es la misma. Cuando hablamos de los castigos en nuestra normativa, bueno, su compañero pregunta y dice, con relación al castigo que se da de diferencia entre el dolo directo y el indirecto, ¿no? Resulta que nuestra legislación, lastimosamente, simplemente se va al hecho que se realiza, ¿no? No es una legislación finalista, como en otras legislaciones donde se busca la intencionalidad, la premeditación, no. Si has asesinado, cometas el delito y ya está. Ahora, cuando, digamos, se comete un delito, por ejemplo, en una práctica deportiva, ¿no? Yo estoy boxeando con otra persona y por efectos del boxeo yo le causo la muerte al ciudadano. Ahí, lógicamente, no hay intención, ha sido una práctica deportiva, pero estaríamos hablando de homicidio en práctica deportiva, que la pena es mucho menor a diferencia de un asesinato, ¿no? Pero igual va a tener una sanción. ¿Se entiende? También es llamado homicidio involuntario, si no me equivoco. Exactamente, ¿no? O el homicidio, por ejemplo, que yo estoy peleando con una persona en la vía pública porque nos hemos tomado unos traguitos, nos hemos emocionado y lo golpeo, se cae, se tropieza, se golpea la cabeza y se mata. Ahí estamos hablando de homicidio, porque no hay premeditación, no ha habido deseo, pero lastimosamente le hemos causado la muerte. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna pregunta más? Yo digo de nuevo, supongamos que estoy en la calle y quiero robar un accidente, algo de la moto, digamos, los antecedentes